Hola chicos, vamos a seguir con la parte de evapotranspiración y esta vez vamos a analizar cuáles son las distintas ecuaciones o algoritmos con los que se puede hacer la estimación de la evapotranspiración potencial. Y existen diferentes tipos de estimación de evapotranspiración potencial. Hay expresiones de cálculo que son totalmente empíricas, como la de Sorway, la de Branner y Criddle. ¿Qué significan empíricas? Que utilizan coeficientes que son para determinadas zonas. Otras que son empírico-teóricos, o sea que a partir de bases físicas y también determinadas para un determinado lugar, sacan coeficientes o determinan coeficientes para esos lugares. Ahí tenemos la de Mackin, la de radiación, el método de tanque de evaporación y otros términos u otros métodos de estimación son la metodología de Penman, que es teórica empírica, y otras que son típicamente basados en expresiones físicas, matemáticas, como la relación de Bowen, la ecuación de Penman-Monti y la correlación de turbulencia. Ahora veamos específicamente cada una de ellas. Lo que tiene Sorway, habíamos dicho que es un método empírico. Acá la evapotranspiración potencial está en función directa de la temperatura media del mes, y como la primera ecuación que realiza este investigador es para para meses que tenían 30 días, y para una duración del día que no iba más allá de las 12 horas para toda la época, para cualquier época del año concretamente. El problema que tuvo que introducir un coeficiente de ajuste donde considera ya el número de días y la heliofanía astronómica media del mes, o sea que la heliofanía que está utilizando es para el día 15 de cada mes. El problema que tiene es que no sirve concretamente para aquellos lugares que tengan temperaturas medias iguales o inferiores a 0 grados, ya que va a dar 0 grados, va a ser igual a una evapotranspiración también, si es en forma directa, a 0 grados, o inclusive tener error en la estimación. La ventaja, que es bastante simple y todavía se lo sigue usando. Este investigador Thorwaite lo hizo para unas 4 regiones de Estados Unidos, y en realidad lo que quería determinar es la evapotranspiración para después realizar balances de agua y hacer una clasificación climática. Sin embargo, se sigue utilizando muchísimo, y el problema es que para regiones áridas y semiáridas subestima muchísimo la evapotranspiración. En el otro extremo tenemos el método de Penman. En este caso, Penman fue modificado por distintos autores. Esta es la primera modificación que se realiza, y los términos que tiene la metodología de Penman, los más importantes, y es lo que quiero que recuerden solamente, que tiene un término radiativo, o sea, toda la radiación neta involucra en este Q sub n, y un término advectivo, o sea, la velocidad del viento y el déficit de saturación. Eso es lo único que quiero que sepan. Por ejemplo, para hacer la determinación de la radiación neta, utiliza, como ustedes ven acá, la radiación astronómica, después lo multiplican por coeficientes. Estos son coeficientes empíricos que van a variar por las localidades, y la relación entre la heliofanía efectiva y la heliofanía astronómica.
Este término ustedes lo utilizaron ya como ecuación de Armstrong para determinar después la radiación global. Este 0,75 me está indicando el albedo, o sea que el albedo de este lugar es del 25%, por eso se lo multiplica por 0,75. Todo este término corresponde a la radiación de onda corta, la radiación entrante, y todo este otro término corresponde a la radiación de onda larga, donde acá aplican la ley de Stefan-Boltzmann, que ustedes lo vieron en el segundo práctico, donde está la constante de Stefan-Boltzmann por la temperatura elevada a la cuarta en grados Kelvin. Pero también interviene la tensión de vapor y esa relación entre las heliofanías, que va a ser nada más y nada menos que la heliofanía relativa. Y el término advectivo va a estar dado por la velocidad del viento y el déficit de saturación a través de la diferencia entre la tensión de vapor de saturación y la tensión de vapor actual. Años después, cuando se modifica lo que iban a definir como evapotranspiración de referencia, FAO, a través de Allen y otros autores, de vuelta modifican esta expresión de cálculo, la de Penman, y incorporan términos como quedan clarito acá, y los que quiero de vuelta que sepan solamente: un balance de radiación, la velocidad del viento y el déficit de saturación. Con respecto al balance de radiación, son los mismos términos que en el anterior caso, donde tenemos 1 menos alfa, me está diciendo que va a ser el albedo por todo este término, que es el término de radiación global determinada por Armstrong, y lo mismo, como le dije anteriormente, esto representa la radiación de onda corta, todo el ingreso de la energía proveniente del Sol menos la que sale de la Tierra, y acá interviene el término de Stefan-Boltzmann por la temperatura a la cuarta, expresada también en grados Kelvin, la tensión de vapor actual, y esta relación que en este caso ha sido modificada y corresponde a la radiación global. Cada uno de estos términos, donde esta relación es la radiación global del día, obviamente se tiene que medir, y esta es la radiación global de un día despejado, que es la radiación global la más parecida a la radiación astronómica. Eso, entonces hemos visto dos términos, Thorwey y Penman. Esos son los más complejos, si quieren. Ahora, existen otros, como el que ustedes van a ver para determinar este riego, como la metodología de Blaney y Criddle, donde él lo llama, en este caso, la evapotranspiración potencial como uso consuntivo. Y ese uso consuntivo lo define como la cantidad de agua consumida por las plantas, la cual es igual al coeficiente de cultivo por F. F es el factor de uso consuntivo y está en función también directa de la temperatura y del porcentaje de horas de luz, o sea que es muy parecido a lo que hace Thorwey. Por último, tenemos otra expresión, los cuales se determinó la evapotranspiración para acá, para Jujuy, y corresponde a la metodología de Hardgrave y Samani, donde utiliza la radiación astronómica, la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima, y la temperatura media. Esos son los términos que utiliza. Y es la recomendada para regiones áridas y semiáridas de acuerdo a la FAO. Si hacemos una comparación entre
las expresiones de cálculo más simple y más compleja, vamos a ver que las dos pueden estimar la evapotranspiración diaria, esta Thorway con unas ciertas modificaciones, o mensual. Penman también. Los datos que utilizan: Thorway utiliza la temperatura media diaria o la mensual, y por supuesto la latitud para corregir la heliofanía astronómica. Mientras que Penman utiliza la temperatura media, la tensión de vapor actual, la tensión de vapor de saturación, todo el balance de radiación neta, la velocidad y la velocidad del viento. Las ventajas: es fácil de calcular, necesita poca información, se sigue utilizando. La ventaja que tiene un fundamento físico-matemático, en los términos tanto advectivos como radiativos, que hace que sea mucho más exacta Penman que Thorway. La desventaja: esta es totalmente empírica, se tendría que corregir todos los términos que tiene y adaptarla para cada región, y no se puede utilizar para temperaturas menores o iguales a cero. La desventaja de Penman: requiere mucha información. Esta da mejor, por supuesto, y esta subestima la evapotranspiración en regiones que son áridas o semiáridas. También existen formas de medir la evapotranspiración, y eso se realiza a través de evapotranspirómetros, donde constantemente son tanques de evaporación, pero que se los introduce al suelo, se mantiene la estructura del suelo como está, se le introduce una pastura para determinar la evapotranspiración de referencia, y se lo mantiene siempre a capacidad de campo. El agua que consume entre un día y otro es la evapotranspiración de, en este caso, el cultivo de referencia. El lisímetro, que es otro de los instrumentos que se utiliza, es un poquito más complejo y puede medir, además de la evapotranspiración potencial, la evapotranspiración real. Pues en el caso del lisímetro, se puede cambiar la cobertura vegetal y mantener la humedad que tendría un suelo de acuerdo a que se precipita o no. En el caso del evapotranspirómetro, se lo mantiene siempre a capacidad de campo, o sea que en el caso del evapotranspirómetro me está determinando evapotranspiración potencial, y el otro, el lisímetro, me puede determinar evapotranspiración real. Este es un lisímetro que existe en el INTA un evapotranspirómetro que existe en el INTA de Castelar, donde tenemos un tanque de nivelación donde se mide ahí a través de un tubo de la cantidad de agua que va bajando por este tanque, que este tanque mantiene a través de otro tubo conectado al evapotranspirómetro propiamente dicho, lo mantiene siempre con humedad, de tal forma que el agua sube por capilaridad. Está siempre vegetado, entonces está a capacidad de campo y con cobertura vegetal completa. Por lo tanto, lo que determina esto es la evapotranspiración potencial. Últimamente lo que se está haciendo es determinar la evapotranspiración tanto potencial como real a partir de imágenes de satélite, y recientemente hemos leído en el diario que se ha lanzado un radar, en realidad, que va a tener dos radares exactamente, que son los SAOCOM 1 y 2, que con los otros radares italianos, que van a ser 4, van a cubrir casi todo el planeta y van a poder estimar la evapotranspiración, entre otras cosas, real, e inclusive la humedad del suelo.
Para terminar, les dejo los tipos de expresiones de cálculo. No quiero que lo sepan, simplemente para que vean el tipo de expresiones de cálculo que existen, la cantidad que existen, y existen más o menos uno por cada autor de trabajo, y especialmente son los que se utilizan para modificarlo a Penman, porque es el que más exacto es y el que tiene ese fundamento físico-matemático. Así que les agradezco.